Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, seguimos en Hora Cero Periodismo Político. Vamos con el primer entrevistado del día, que es nada menos que Lisandro Teskiewicz, el auditor general de la ciudad por el Frente de Todos. Hola Lisandro, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano, estoy con Hernán Harris. ¿Cómo estás? Hola Antonio, hola Hernán. Muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos, más hoy que es feriado. Lisandro, quiero arrancar preguntándote un tema en el que vos opinaste y que es un tema muy candente, que tiene que ver con el asesinato del joven Lucas González a manos de efectivos de la policía de la ciudad. Vos dijiste que la policía, la fuerza policial, o sea, la policía de la ciudad, no fue construida para cuidar la seguridad de los porteños. ¿Nos podés ampliar un poco ese tema y por qué lo dijiste? Sí, la verdad que el caso de Lucas es terrible. A mí, yo siempre que me preguntan, digo, hay que empezar siempre solidarizándose con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, porque cuando estas situaciones se convierten en un caso, muchas veces se olvida que atrás hay mucho dolor, ¿no? Y en este caso hay mucho dolor producido por el Estado. Los asesinos de Lucas fueron 3 desquiciados, ¿no? Sí. 3 delincuentes que tienen un trabajo formal de policías, pero que son 3 delincuentes, pero las balas que le mataron a Lucas las pagamos todos los porteños con nuestros impuestos. A Lucas lo mató el Estado. Y la verdad es que los porteños y las porteñas vivimos con el tema de la seguridad pública una historia bastante terrible. Nuestra policía, la policía de la ciudad, la actual policía de la ciudad, es la heredera de lo que fue la policía metropolitana. Exacto. No sé si ustedes la recuerdan. Sí, claro, perfectamente. Esa policía nació con la mejor ley de seguridad pública del país. Yo lo digo y me hago cargo de las palabras que digo y lo firmo donde quieran. La verdad que tuvo un debate parlamentario profundísimo. Todos los bloques opinaron. Me acuerdo, destacaron algunos legisladores en aquel momento, Gonzalo Urbanova, la actual vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Claro, porque recibió el apoyo del del peronismo, digamos, que era oposición en ese momento. Tuvo la ley de seguridad pública de la ciudad originalmente, después tuvo algunos cambios que le empeoraron un poco, pero originalmente Gabriela Alegre fue otra legisladora que participó mucho, ¿no? Fue una ley consensuada por todo el arco político de la ciudad y es una muy buena ley. Sin embargo, no se aplicó nunca. Cuando se creó la Policía Metropolitana, que se creó con esa ley, que era muy buena y que planteaba una policía de proximidad, donde que venía del proceso, no sé si ustedes se acuerdan, de la Guardia Urbana, que sí, fue un proceso claro. muy bueno también, fue una iniciativa de Tellerman, creo que fue en su momento. De seguridad muy buena, que empezó con Ibarra, la continuó Tellerman, los senderos seguros, cuando se involucraban a los comerciantes y a los vecinos en la seguridad de los chicos que salían de las escuelas, los foros de seguridad vecinal, ¿no? Había una participación y la verdad que había una apuesta a construir una seguridad democrática y una policía de proximidad. Bien. Cuando Macri finalmente implementa esa ley, lo primero que hace es poner un delincuente que hoy está condenado, al Fino Palacio como jefe. Sí. Lo contrata a Ciro James para que investigue a sus competidores comerciales, a empresarios y a su propia familia. ¿No? Hacen y empiezan. Para que ustedes se den una idea, en aquel momento la Policía Metropolitana solo tenía facultades contravencionales, ¿no? Claro, tenía que controlar cosas tales como ruidos molestos, venta en la vía pública, mal estacionamiento, ¿no? Cuestiones problemáticas entre los vecinos. Claro. Sin embargo, desde su nacimiento la Policía Metropolitana tuvo una división informática con capacidad de intervención de comunicaciones, escucha, infiltración de redes informáticas. Claro. Nació la policía
como un brazo armado del proyecto político de poder de Macri y Larreta. Esa es la génesis de esta policía. Listo. Cuando llega Macri al gobierno nacional en el 2016, traspasa la ciudad, no sin un montón de contradicciones y problemas, gente que renunció, etcétera, etcétera, traspasa lo que era la Superintendencia de Policía de Seguridad Metropolitana. De Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, arrasando de alguna manera aquella idea que tenía la fundación de la Policía Metropolitana de construir una policía de proximidad. O sea, Claro. nos pasa la superintendencia tal como la tenía la federal, ¿no? Exacto, con las Sin hacer comisarías. la transformación cultural. Digo, una de las cosas que tenía aquella ley, que se cambia cuando pasa la superintendencia metropolitana, era que los policías trabajaban solo 6 horas y tenían la policía metropolitana tenía un mejor salario que la policía federal, pero además no tenían esta cuestión del estado policial, ¿no? Vieron que los oficiales de policía son policías las 24 horas al día y tienen que estar armados las 24 horas al día, Exacto. etcétera, etcétera. Bueno, la idea de la policía de la ciudad y de la ley de seguridad es un trabajador del Estado, trabaja en su turno y después se va a su casa y descansa como todos nosotros descansamos de nuestro trabajo. Exacto. Y no está obligado a intervenir en nada. O sea, no queremos héroes, superhéroes, porque no podemos tener miles de superhéroes cuidándonos. Queremos personas que racionalmente hagan un trabajo al servicio de los ciudadanos. Bueno, no fue así. Construyeron esta policía que tiene como una suerte de acuerdo con el PRO, que siempre ha sido el gobierno de la ciudad desde que tiene la policía, donde le han cumplido ciertos favores políticos. Una de las personas involucradas en el asesinato de Lucas fue uno de los que participó del allanamiento de la casa de la madre de Néstor Kirchner en Río Gallego por orden del juez Bonadío, ¿no? Son los mismos que participaban de esa policía del Fino Palacio que intervenía a teléfono. Son los mismos que estaban a préstamo, ¿no? En comisión de servicio en la CIDE, cuando arriba a ser el jefe de la CIDE, y que hacían las investigaciones sobre los dirigentes políticos opositores mientras Macri era presidente. Entonces, es una policía que ha estado en estos años destinada a eso, le hace algunos favores políticos al PRO, y a cambio de eso el PRO la deja que en vez de estar cuidando la seguridad de los porteños, se dedique a administrar el delito en la ciudad. Esta es la verdad. Entonces, lo que yo decía en los primeros días, cuando fue el caso de Lucas, es lo que hay que hacer es que el sistema político de la ciudad tiene que volver a tomar cartas en el asunto. Y así como hizo una muy buena ley que después no se aplicó, ahora tiene que empezar a hacer controles. La propuesta que yo hacía en aquel momento, y que creo que sigue vigente y que hay que empezar a trabajar, es que haya acuerdo parlamentario para el jefe de la policía, que el jefe de la policía tenga que ir una vez por año a la legislatura, tenga que rendir cuentas de su gestión y la legislatura tenga que aprobarlo o pueda rechazarlo y pedirle al jefe de gobierno que ponga a otro. Y sobre todo, más que en la legislatura, en los barrios. Nosotros tenemos una comisaría comunal. Cada una de las 15 comunas tiene una comisaría que es la encargada de la seguridad en esa comuna y de la cual depende la comuna 2 o 3 comisarías barriales, ¿no? Bueno, que el jefe de esa comisaría comunal tenga que una vez por año rendir cuentas ante la Junta Comunal, explicarles lo que pasa, contarles qué hizo, y que si la Junta Comunal, es decir, los vecinos que sus propios vecinos votaron para hacer gobierno, aprueban o no la gestión, dice, este hombre no está funcionando, esta mujer no está funcionando, el jefe de policía deba mandar otra persona a ese lugar. Bien, Lisandro, yo lo quiero llevar a otro tema. Desde la auditoría se dio a conocer un informe sobre diferencias en la infraestructura de las escuelas previo a la pandemia y que esos problemas siguen sin solucionarse. ¿Nos puede detallar algún dato sobre ese informe y la situación actual? Sí, a ver, nosotros en su momento hicimos un informe que tenía que ver, ustedes saben que la auditoría nosotros siempre auditamos a año vencido, es decir, nosotros revisamos lo que el Poder Ejecutivo hizo en años anteriores, ¿no? Entonces, durante el año 2020 trabajamos todo un informe que se aprobó este año, donde vimos
todo el tema de infraestructura escolar antes de la pandemia, y ahí detectamos una serie de irregularidades muy grandes, ¿no? Detectamos problemas tales como que no se cumple la ley de mitigación de riesgo. La ley de mitigación de riesgo es una ley que dice que el Ministerio de Educación de la ciudad tiene que tener un mapa de todos los edificios escolares, del estado edilicio en el que se encuentran y de cuál es su situación de riesgo, de si tienen salidas de emergencia o no, por dónde deben salir los chicos, si hay un riesgo de incendio porque los edificios son viejos y los cables son de tela, toda la situación de riesgo que tienen las escuelas. Bueno, esa ley no se cumple. Cuando nosotros fuimos a buscar esos mapas, nos encontramos que el 95% de los 800 edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires no tienen hecho su mapa de riesgo. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos en aquel momento cuando sacamos el informe es, estaba en discusión si se volvía o no se volvía a la presencialidad, y nosotros decíamos, el gobierno no tiene la información que debiera tener para poder decidir en qué escuela pueden volver cuántos chicos, porque no tiene los mapas, no tiene los planos de cómo son las escuelas. Pero lo otro que encontrábamos ahí era, por ejemplo, que el programa de vidrios seguros, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años murió una chiquita que era la nieta de Alfonsín, descendiente del expresidente Alfonsín, en una escuela porque se cortó con un vidrio. En la escuela Jesús María, acá en Capital Federal, la nieta de Alfonsín. Después de eso, se votó una ley que obliga a que todos los vidrios de las escuelas sean vidrios de seguridad. Es una cosa básica, ¿no? Bueno, esa ley no se venía cumpliendo, y lo que nosotros detectamos es que la legislatura le había asignado presupuesto suficiente para cumplirse, y sin embargo, Soledad Acuña del Ministerio de Educación habían subejecutado, ¿no? Más de la mitad del presupuesto que tenían para los vidrios no fue utilizado, y entonces los vidrios no se reemplazaron, ni siquiera durante el año de pandemia, ¿no? Tuvieron durante todo el 2020 los edificios escolares vacíos, era el momento de ir a hacer las reparaciones que faltaban, ¿no? No se hicieron. Lo otro que encontramos, la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Soledad Acuña como ministra de Educación, tiene un sistema que llama el Sistema Sigma, Sistema Global de Mantenimiento. Antes la Ciudad de Buenos Aires tenía una dirección de infraestructura escolar en el Ministerio de Educación. Esa dirección sigue existiendo, pero antes la dirección esa tenía arquitectos, tenía albañiles, tenía electricistas, tenía gasistas, y iba y hacía las reparaciones en los colegios. Ahora eso lo cambiaron. Esa dirección lo único que tiene es personal administrativo, ¿no? Y licitan a empresas, han dividido la ciudad en zonas y le licitan a distintas empresas. Bueno, usted se tiene que encargar del mantenimiento de los edificios escolares de todas estas escuelas, usted de toda esta zona, y así, ¿no? Entonces, en ese mecanismo, eso se llama Sigma, Sistema Global de Mantenimiento, lo que nosotros encontramos es que ese mecanismo es profundamente deficitario. ¿Por qué? Porque como todos los contratos de mantenimiento, todos los que vivimos en edificio conocemos cómo funciona eso, ¿no? Las empresas de mantenimiento preventivo y demás, cada vez que se rompe algo, ¿no? Los directores o las directoras de los colegios deben llamar al ministerio, el ministerio le manda a la empresa, viene el de la empresa, hace la revisión, y siempre resulta que esto que se rompió no entraba en el abono, ¿no? Y que esto que se rompió necesita un presupuesto aparte, porque el abono te cubría la rajadura de 20 centímetros y este es de 22. Lisandro, es muy interesante lo que contás, y no quiero desaprovechar por una cuestión de tiempo, y apelando un poco a tu conocimiento político, antes de despedirte. Esta es la última pregunta, y te agradezco mucho ya por el contacto con Hora Cero Periodismo Político. Quiero preguntarte, como integrante del Frente de Todo, ¿qué opinás de la elección que pasó el martes de autoridades en la legislatura, para las autoridades a partir del 1 de marzo, donde el Frente de Todos se quedó sin ninguna de las 3 presidencias, a pesar de que es el segundo bloque mayoritario luego del oficialista en el Palacio Legislativo porteño? La verdad que es una barbaridad. En la historia institucional de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 1997 que existe la legislatura porteña, que tenemos constitución desde el 96 y legislatura desde el 97, nunca sucedió una cosa así.
el Frente de Todos en este momento vamos a tener a partir del 10 de diciembre, a partir de este viernes, vamos a tener 19 legisladores. Claro, prácticamente un tercio de la legislatura. Nunca ha sucedido que la fuerza opositora con mayor cantidad de legisladores no participe institucionalmente del gobierno de la legislatura. Cuando Ibarra era jefe de gobierno, incluso llegó a estar Santiago de Estrada, que era, en aquel momento se llamaba Compromiso por el Cambio, lo Exacto. que es el PRO, Exacto. ¿no? Sí. Santiago de Estrada llegó a ser vicepresidente primero de la legislatura, respetando que su bloque era el bloque mayoritario, aunque no tenían 31 diputados, ¿no? Tenían 20 y tantos, no llegaban, no les alcanzaban los votos a ellos para ganar esa mayoría. Exacto, estaban cerca, pero no alcanzaban. Se les respetaba que eran la banca mayoritaria. La verdad que lo que ha hecho el PRO y sus aliados en esta renovación legislativa, institucionalmente es una afrenta a la democracia. Claro. Porque en la legislatura hoy hay una cantidad de bloques, de los cuales más o menos la mitad se unifican en un interbloque de Juntos por el Cambio. Y todos los resortes institucionales de la legislatura, la vicepresidencia primera, segunda y tercera, le pertenecen a un bloque de esa misma coalición, que Exacto. fueron juntos a las elecciones y que son el interbloque oficialista. Para que te des una idea, la vicepresidencia tercera le corresponde a Roy Cortina del Partido Socialista. Por segundo mandato, hay que aclarar eso, por Sí, segundo pero mandato. cuyo Ya. bloque tiene 2 diputados. Exacto, como en el ¿no? primer mandato, sí. Y el bloque, Sí. y Sí, el sí, bloque del Frente de Todos, que tiene 19 diputados, no se le ha asignado ninguna vicepresidencia. Exacto. Realmente es una burla al resultado electoral. La Claro. verdad es que el oficialismo ha perdido presencia en la legislatura. En esta Sí. elección ellos Sí, salen claro. con menos legisladores de los que tenían antes de la elección. Claro. Y sin embargo, en un acto casi sí. patoteril, ¿no? Se quedan con toda la representación institucional. Lisandro. Realmente me parece grave. Lisandro, te queremos agradecer realmente muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias por tu tiempo y por las respuestas que nos diste, ¿eh? Muy gentil de tu parte. Por favor, el agradecido soy yo y siempre estamos a disposición. Gracias. Estuvimos hablando con Lisandro Teskiewicz, auditor general de la ciudad por el Frente de Todos. Bueno, muy bien, ¿eh? Antes de